Si hay algo en lo que creo que todos, o al menos la mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo, es que es imposible negar el hecho de sentir un tremendo golpe de nostalgia por recordar aquella película de Lego Minecraft, que alguna vez vimos en nuestra infancia y creo que también una de las mejores producciones independientes en YouTube, y es que solo imagínate tener 6 años y estar todavía empezando a navegar en internet, cuando entras a YouTube y te encuentras con esta película, y decides verla solo para crear uno de los mejores momentos que pudiste tener hasta esa edad, y la verdad solo quiero aprovechar este espacio de la introducción para decir que es bastante lamentable como el contenido de YouTube en la actualidad ha decaído bastante por la abundancia de contenidos repetitivos hechos con inteligencia artificial, y nada como lo que teníamos hace 10 años, si bien tal vez esto sea una comparación algo floja, pero para mí es una reflexión que me ha motivado para traerles contenido original y de valor. También por eso trato de no hablar sobre modas o tendencias del momento, por lo que en mi opinión propia, yo creo que lo que la generación actual necesita, al menos en YouTube, es despertar, por así decirlo, y conocer aquellas cosas de calidad que a nosotros nos hacían pasar el tiempo en aquella época dorada del contenido en YouTube, tal como lo era y sigue siendo esta película de Lego Minecraft. Pero bueno, volviendo al tema principal, algo que tal vez no muchos saben es que esta película tuvo algunas secuelas, dando como resultado una saga de 4 películas. Anteriormente ya hemos analizado las primeras 2, ahora veamos la tercera, por lo que sin nada más por agregar en la introducción, es hora de empezar. Dentro película. Esta película inicia de una forma algo romántica, ya que vemos a Steve haciendo un ramo de flores para Alex y se queda afuera de su casa un día entero para regalárselo por sorpresa. Esta parte no aporta nada como tal a la película, pero me pareció un detalle que no podía pasar por alto. Lo importante comienza cuando Tom y el hombre sabio se dan cuenta del extraño comportamiento de un sujeto llamado Mac, el cual todo el tiempo estaba en silencio y no decía nada, además de que era un hombre creeper, pero no era como si solo tuviera su cabeza tapada de la misma forma que Tom, sino que de verdad era un hombre con el cuerpo de un creeper, y al final se va con Jim, lo cual quiere decir que son amigos, aunque bueno, de todos modos Jim tampoco es como si fuera un aliado de los protagonistas, por lo que el hombre sabio no tiene un buen presentimiento de esto. Más tarde, Tom y Dan salen a recolectar madera y a cazar pollos afuera y pudieron regresar con muchas cosas y las guardaron en su casa. Sin embargo, esa misma noche apareció Mackie de una manera muy sigilosa, les robó todo lo que habían conseguido y se las llevó a su casa, por lo que obviamente Tom y Dan se dieron cuenta de esta situación y se lo dicen al hombre sabio, quien intenta preguntarle a Jim si sabía algo de lo que pasó, pero Jim no quiso decir nada. De hecho, Jim y Mac viven en la misma casa, por lo que eso quiere decir que ambos son cómplices y quieren ocultar aquel crimen. Más tarde Steve y Alex salen a explorar y en su camino se encuentran con un grupo de cerdos, pero de repente aparecieron Mac y una compañera suya llamada Mel, que de hecho era su hermana, pero Steve y Alex no quisieron tomarles mucha importancia. Sin embargo, por un descuido Alex se cae por un barranco y Steve intenta rescatarla, pero inesperadamente Mac lo tira y se cae también, aunque igual ambos logran salir esa misma noche. Mientras tanto, el hombre sabio habla con un aldeano, y le dice que a él también le habían asaltado una noche, por lo cual ahora tienen a Mac como principal sospechoso. Sin embargo, al día siguiente Jim sale a hablar para evitar o desmentir cualquier acusación o sospecha hacia Mac, pero lo irónico es que Mac le dice a Jim que él tiró a Steve en el barranco y Jim se sorprende al oír esto. Por otro lado, Ben salió a buscar ingredientes para hacer un pastel para el hombre sabio ya que ese día era su cumpleaños, por lo que hubo una celebración en el pueblo por este momento importante. En la noche Max se metió en la misma casa para cometer otro asalto, pero Steve ya se había preparado para esto y lo sorprendió, y ambos tuvieron un enfrentamiento en el que ganó Steve y le advirtió a Mac de mejorar sus actitudes o sería expulsado del pueblo. Mac no dijo nada y se mantuvo callado todo este tiempo, pero él mismo se retiró con tal de no causar más problemas. Al día siguiente Jim y Mel también se van del pueblo por los problemas que Mac había ocasionado. Aquí nos damos cuenta que todos los crímenes que había cometido Mac no los hacía por voluntad propia, sino que era una fuerza que lo obligaba a hacer todo eso y no podía controlarla y tenía que buscar una cura para volver a su estado original. De hecho, esto era lo que Jim y Mel pensaban para solucionar la particular situación de Mac, y debían pedirle ayuda al mago. Así es, el mago que según había muerto en la primera película está de vuelta para tomar un papel muy importante en esta historia. De hecho, él se aparece frente a Mac porque sabía de su problema y estaba dispuesto a ayudarlo, por lo que se lo llevó para pasar la noche. De igual forma Jim y Mel construyeron un refugio provisional para pasar la noche en el desierto.
Al día siguiente Mac y el mago fueron a recolectar ingredientes para hacer una poción o medicamento para arreglar a Mac. En el camino también se encontraron con Jim y Mel, y más tarde fueron a la casa del mago para hacer esa poción. El primero en probarla fue Jim y para sorpresa de todos, se convirtió en humano. Ahora a Mac le tocaba probar la poción, pero tomó más de lo que debía y el proceso funcionó pero a medias, por lo que debían hacer otra para que Mac regrese a su estado original, pero el mago no tenía un libro para elaborar tal poción para curar a Mac definitivamente, pero sí conocía a alguien que lo tenía, por lo que el mago y Jim hicieron una búsqueda solo por ese libro. Mientras tanto, Tom y Ben construyen una casa nueva en el pueblo y también se habla de construir una muralla para estar protegidos de cualquier amenaza posible. Más tarde, en la noche, Dan es atacado por zombies y se transforma en uno, por lo que al día siguiente Steve, Ben y Henry salen a una misión para curarlo. Su objetivo es llegar a un iglú y buscar los materiales para curar zombies, y para acelerar el paso, encuentran unos caballos para transportarse más fácilmente. Mientras tanto, Jim y el mago llegan a una casa en el desierto y piensan quedarse a pasar la noche ahí, pero los sorprende un esqueleto que los hizo huir. Más tarde Steve y Ben llegaron a esa misma casa, pero ahora fueron ellos quienes hicieron huir al esqueleto y se quedaron a dormir. Al día siguiente todos llegaron a un bioma de nieve y encontraron un iglú. No obstante, Jim se estaba muriendo de hambre, pero por suerte Steve le dio una manzana. Ahí se sorprenden por el inesperado regreso del mago y porque Jim ahora es un humano, pero lo importante es que ambos tienen asuntos para resolver y los dos grupos se unen para lograrlos, pero en ese mismo momento y de manera sorpresiva, aparece el Wither y los acorrala, ya que en la película anterior el Wither sale al mundo principal después de la batalla final en la dimensión del fin y ahora representaba una amenaza para los protagonistas, pero en un movimiento rápido pudieron salir y subirse a los caballos e irse lo más rápido que podían. Al final llegaron a una cueva que conducía a la fortaleza subterránea y entraron. De manera resumida, lo siguiente que pasó después fue que tuvieron que recorrer un camino difícil para llegar hasta la biblioteca de la fortaleza, pero cuando llegaron el mago encontró el libro que necesitaba y estaban a punto de irse cuando de repente apareció el golem y los sorprendió. El golem reconoce a Jim y a Ben porque ya los había conocido antes, y luego le dice al mago que no puede tener aquel libro porque significaba un riesgo para el mundo si no lo usaba responsablemente, ya que incluso nos muestran que el mago creó a Herobrine como un sirviente, aunque por un error este se volvió violento y causó varios problemas en el mundo, pero igual necesitaban ese libro para curar a Mac y devolverlo a la normalidad. En ese preciso momento llega el Wither y tienen que escapar de la fortaleza, por lo que el mago intenta detenerlo pero no lo consigue y muere otra vez por defender a los protagonistas. Después el siguiente en morir es Jim. Así que el golem va a enfrentarse él solo contra el Wither. Sorprendentemente el golem le arranca sus cabezas al Wither y lo destruye, aunque sí le costó trabajo hacerlo. Mientras tanto, Steve, Ben y Henry logran salir de la fortaleza y llegan a la superficie y después de un largo camino regresan con Mac y Mel. Ahí les dicen que el mago y Jim fueron abatidos por el Wither, pero no importa porque ahora tienen el libro y le hacen la poción a Mac con la que podrá volver a su estado original, y finalmente si lo logra, ahora además de haberse curado y recuperado su apariencia normal, ahora es libre de aquel control involuntario que lo hacía actuar negativamente, por lo que Mac le da la mano a Steve para disculparse y ser aceptado en el pueblo otra vez. Más tarde se van a buscar a Dan que fue convertido en zombie en una cueva y lo curan a él también después de combatir contra otros zombies. Después regresan al pueblo y la paz se ha recuperado para todos, así que de esta forma se termina la película. Muy bien, ahora que ya terminamos de ver esta película, es hora de que yo les dé mi punto de vista sobre ella, y me gustaría destacar principalmente que esta es la película con la mayor participación de personajes de toda esta saga, al menos en mi opinión propia, ya que aquí vemos que cada uno de los personajes aporta en algo a la historia de la película, por lo que ninguno sobra ni falta. Incluso se acordaron de Herobrine y le dieron una breve historia de origen, aunque el único personaje que no apareció fue el guardián del Nether, también conocido como Blaze, ya que él fue el villano de la primera película y tuvo un cierto papel en la segunda, pero aquí no se hace ni una pequeña mención a él, pero no creo que haya podido tener mucho peso en la trama ya que solo sería un villano secundario sin un propósito de estar presente realmente.
Mi calificación sería un 9.5 de 10, ya que a pesar de que aquí no hayan participado la mayoría de personajes de este universo cinematográfico, creo que la película se puede dividir en dos historias independientes que podrían ocurrir por separado y no ser muy diferentes a como se vieron en la película. Por un lado tenemos la situación de Mac por recuperar su verdadera identidad, y también están los habitantes del pueblo haciendo sus actividades rutinarias, al menos hasta que los grupos de Steve y Mac se unen para ir a la fortaleza subterránea. Finalmente, debemos reconocer una vez más al creador de este material audiovisual, que ya lo habré mostrado en los análisis de las películas anteriores. Él es Patrick Auer, y él hizo todo esto él solito como trabajo independiente, y como lo recuerdo haber dicho en la introducción, mucha gente piensa actualmente que la cultura de YouTube está muriendo por el uso indiscriminado de la inteligencia artificial, cuando todavía tenemos estas obras a las que una sola persona le dedica esfuerzo y compromiso real hacia lo que quiere lograr, y la verdad eso sí es una acción muy admirable e inspiradora. Pero bueno, muchas gracias por ver este video, ya que eso es un gran apoyo para mí y mi canal, y si llega cuando menos a las 1000 vistas como la parte anterior, voy a analizar la siguiente y última película de esta saga y listo, ya habremos concluido finalmente con las 4 historias de estos personajes que nos han acompañado en este camino. También le quiero mandar un saludo a mi amigo Camelot Legendario por volverme a enviar el reconocimiento de ser el primer creador de contenido en español en hablar de estas películas de Lego Minecraft. Sin embargo, esto es tan solo el inicio de una gran travesía para recordar muchos contenidos de YouTube que fueron virales en su momento y de los que nadie ha hablado todavía. Incluso él me deja una sugerencia de una serie de Minecraft de la que puedo hablar en mi canal, pero por ahora no prometo nada en traerla o no, pero existe una posibilidad abierta de que tal vez pueda hablar de ella en un futuro. Pero bueno, yo soy Ernesto, aunque pueden llamarme oficialmente Netomaster377, y les envío un saludo a todos. Nos vemos en el próximo video que será bastante especial, se los puedo asegurar. ¡Hasta luego!